La crisis del 29 se ha convertido en la referencia para comparar cualquier crisis financiera posterior. 1929, la sombra de la crisis. Julio de 1997. A pesar de la negra tormenta de monzón que acompaña la vuelta de Hong Kong a China, el cielo de los inversores, de los banqueros y de los turistas occidentales y japoneses que acuden en masa al sudeste de Asia se mantiene sereno. Desde hace poco más de 15 años, esta región y la vecina China registran la tasa de crecimiento medio más elevada del mundo. Con balanzas comerciales muy favorables, reservas de ahorro considerables y excedentes presupuestarios, las monedas nacionales se revalorizan y la inflación está dominada. Los estados pueden invertir en infraestructuras, en centros urbanos llenos de torres, como las gemelas más altas del mundo en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, en vías férreas, aeropuertos y centrales telefónicas. Podemos hablar de un verdadero milagro económico. Sin embargo, en algunas semanas asistiremos a un formidable cambio de la situación y como consecuencia a un crack bursátil de una amplitud considerable. La onda de choque parte de Tailandia. Desde la primavera este país sufre una caída de las exportaciones que provoca un cambio en la confianza de los inversores. Las entradas de divisas se frenan y acaban por no cubrir las salidas. El 2 de julio de 1997, ante la aceleración de la fuga de capital, el Banco Central tailandés renuncia a la defensa de su moneda, el baht, hasta entonces anclada al dólar. Pronto comienza a fluctuar a merced de la oferta y la demanda, perdiendo inmediatamente más del 20% de su valor. El sistema financiero de Tailandia, uno de los tigres asiáticos más prometedores, se convierte en un barco a la deriva. La mayoría de las crisis modernas, en un mundo casi completamente globalizado, tienen como origen una serie de problemas que están bastante ligados. Para empezar, creo que siempre comienzan por un exceso de créditos de los sistemas bancarios. Llámese capitalismo crónico o de cualquier otra forma. Es un comportamiento irresponsable de la banca del país donde se inicia la crisis. De pronto, como el capital es muy nervioso e inestable, prestamistas e inversores se dan cuenta, quieren recuperar su dinero y los bancos nacionales o las entidades financieras no tienen suficientes reservas. A esto pueden sumarse elementos de contagio, de pánico, bastante irracionales. Y la psicología lo desencadena todo. Rápidamente, la pérdida de confianza de los mercados financieros afecta a toda la región. Los bancos se derrumban como castillos de naipes. En cada país, banqueros y empresarios compran masivamente dólares para asegurarse, acentuando así la caída de sus propias divisas. El 11 de julio la crisis alcanza a Filipinas. El 14 de agosto es el turno de Indonesia y el 18 de Malasia, a pesar de su solidez aparente. Los mercados no son la justicia divina, sino más bien la fuerza destructora, iracunda, de la naturaleza. No se consideran las diferencias locales, el rigor contable de Filipinas, los excedentes presupuestarios indonesios, ni el moderado endeudamiento privado de los malasios. Se busca la salida con la potencia de un torrente, arrastrando todo a su paso. Después de los tigres, llega el turno a los dragones, cuya riqueza es más antigua y más respetada por sus métodos. Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur forman parte del primer mundo.
Sin embargo, en unos meses, todas las monedas, sin excepción del sudeste asiático, pierden entre un 40 y un 70% de su valor. Se repite el mismo esquema. Crisis de confianza de los inversores extranjeros, retirada del capital, caída de valores bursátiles, hundimiento de la moneda y derrumbamiento del sistema bancario. Las empresas ya no pueden pedir más dinero. La producción se detiene, las quiebras se multiplican y millones de personas se encuentran sin empleo. En cierta manera, creo que lo que pasó en 1997 es que asistimos al impacto de un mundo de capitales libres, algo relativamente reciente, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Las estructuras han evolucionado en el seno de esos países con un gran éxito, pero no se han adaptado de forma adecuada o lo han hecho de modo muy limitado a las consecuencias de los movimientos del capital libre. Una prueba de esta inadaptación es que encontramos crisis en cada uno de estos países desde que se integraron en el mercado internacional de capitales. Y el río se acrecienta con nuevas tormentas. En agosto, el rublo se devalúa en Rusia. Sudáfrica vacila. En septiembre se produce el punto culminante de la crisis cuando la marea llega a Wall Street. El índice cae precipitadamente, arrastrando a las bolsas de Europa, Japón y América Latina. Como cada vez que una crisis bursátil estalla en Wall Street, la sombra del crack de 1929, preludio de la Gran Depresión de los años 30, reaparece para atormentar a los espíritus angustiados. Hoy nos resulta difícil imaginar que la Gran Depresión se produjera por una acumulación de grandes errores, de grandes desastres. Es importante recordar que aunque la inestabilidad financiera forme parte del régimen capitalista, como queda claro a lo largo de este siglo, la Gran Depresión fue algo único. Solo ha habido una. Por ello, debemos preguntarnos por qué sucedió. El jueves 24 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York registra una caída de un 13% del índice Dow Jones, un récord para la época. Esta jornada de pánico y de destrucción de riquezas pasó a la historia como el Jueves Negro. Ninguna sibila o profeta supieron advertir de la tempestad que se desataba y que golpearía, una tras otra, a todas las economías fuertemente imbricadas del mundo capitalista, sorprendidas en plena euforia. Desde hacía 10 años, el mundo vivía despreocupado al ritmo de los años locos, como para exorcizar el recuerdo de las horrendas masacres y la devastación de la Primera Guerra Mundial. Con la firma del armisticio, Estados Unidos se convierte en líder incontestable en los ámbitos financiero e industrial. Reemplaza así a una Europa extenuada y endeudada por el conflicto mundial, que la obligó a destinar toda su producción a la guerra y a olvidarse de los mercados tradicionales. En Detroit, en el corazón de Medio Oeste, Henry Ford inventa una nueva organización de la producción: automatización, estandarización de los procedimientos, salarios relativamente elevados y precios bajos para asegurar un consumo masivo. En 1921 se fabrican 2 millones de vehículos, en 1929 6 millones. Sostenido por la innovación y por los créditos al consumo, el crecimiento americano de un 5% de media se mantendrá durante toda la década. Este crecimiento favorece a todos los sectores de la economía, a la bolsa y a las nuevas industrias como el cine, la aviación, el petróleo, las comunicaciones y los bienes inmuebles. Es la velocidad de la flamante máquina del capitalismo moderno que se mueve al ritmo acelerado de una película muda.
Pero la agricultura, testigo de un mundo más tradicional, permanece apartada de esta evolución. El aumento de productividad y la nueva competencia de países como Australia o Argentina provocan la caída permanente de los precios mundiales. Los stocks se acumulan y los pequeños agricultores no pueden con las deudas. La depresión agrícola crónica debilita el sistema y testimonia que dos mundos muy diferentes viven a ritmos casi incompatibles. Al otro lado del Atlántico, apenas puede seguirse la carrera estadounidense de la prosperidad. Europa Central, heredera de la monarquía austrohúngara, no se recupera de la ruptura de ese gran mercado antes unificado. Apenas sale del marasmo y del paro masivo durante los años 20. Alemania está peor aún. Debido al enorme peso de las indemnizaciones de guerra que tiene que pagar a los aliados según el Tratado de Versalles, registra la hiperinflación en 1923. En noviembre eran necesarios 400 millones de marcos para comprar un dólar. A partir de 1924, la ayuda financiera americana le permite enderezar la moneda y pagar las indemnizaciones a ingleses y franceses, quienes gracias a este dinero pueden reembolsar sus deudas de guerra a Estados Unidos. Estas maniobras financieras relanzan poco a poco la economía alemana. En 1925 el paro disminuye un 75% y la clase media, arruinada por la inflación, comienza a ahorrar. Es el apogeo de la democracia de Weimar. En la calle y en el Parlamento, la socialdemocracia se mantiene en el candelero. El ejército respeta al poder civil. Los comunistas hablan de la unidad de la izquierda. El Partido Nacional Socialista de Hitler, quien había apoyado la tentativa de alzamiento del general Ludendorff, solo tenía 14 escaños en el Reichstag. A menudo subestimamos la gravedad de lo que se ha dado en llamar la crisis previa a la crisis. En esa época, la economía de Alemania tenía una fuerte dependencia de la industria, pero también de la agricultura. Un gran sector de la población agrícola tenía la impresión de estar totalmente abandonado por la República de Weimar. Los agricultores eran cada vez más pobres por las deudas y aumentaban las quiebras de las explotaciones. Ante esta situación, la gente comenzó a apoyar al partido más extremista, el partido nazi, incluso antes del crack de Wall Street. Inglaterra no reencuentra su posición como potencia mundial dominante, a pesar de las gloriosas apariencias de un imperio aún extendido por todo el planeta. Impulsados por la obstinación del gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, los sucesivos gobiernos, entre ellos los dos laboristas de Ramsay MacDonald, se esfuerzan en restablecer el papel fundamental de la libra esterlina, devolviéndole su paridad con el oro de antes de la guerra. Pero mantener una libra esterlina tan fuerte exige tipos de interés muy elevados que asfixian la economía. El paro es crónico durante toda la década, afectando particularmente a las actividades industriales tradicionales, el carbón y la siderurgia, cuyo mercado, antes de 1914, era mundial. La batalla por conseguir la paridad con el oro fue tan destructora en el plano económico como lo había sido la de Somme en el militar. El brillante economista John Maynard Keynes, quien se había dado a conocer al denunciar desde su granja de Sussex las imponentes indemnizaciones que el Tratado de Versalles exigía a Alemania, defiende en ese momento el dogma de la paridad de la libra y predica abiertamente la revolución, sin ser comprendido. Keynes había analizado el problema del paro antes de la Gran Depresión. Para él, la causa radicaba en la vuelta de Gran Bretaña a la paridad con el oro, una paridad sobrevalorada. Ello la llevó a la recesión. Por supuesto, Estados Unidos y Francia se encontraban en pleno boom económico en los años 20, pero Keynes ya había analizado las causas de la persistencia del paro, incluso antes de la Gran Depresión.
El ejemplo de una Francia que no se empeña en defender una moneda fuerte ilustra la precisión de los análisis de Keynes. Este país conoce un crecimiento constante y una débil tasa de paro resultante de las terribles heridas causadas por la guerra y de la magnitud de los daños materiales que hubo que reparar. En cualquier caso, Francia vive en armonía con Nueva York y París, convertido en centro cultural internacional, acoge en Montparnasse a los intelectuales y artistas del mundo entero que vienen a respirar el aire alegre de París. Pero en 1929 es América quien marca la tónica en todo el mundo. Presta sus fabulosos dólares para engrasar los mecanismos de la industria y alimenta los flujos mundiales de la inversión y el comercio. Desde 1927 asistimos a la subida de la Bolsa de Nueva York, nutrida por el ahorro de las clases medias, que acceden a la prosperidad a través de una densa red de 24.000 pequeños y medianos bancos con inversiones especulativas de alto riesgo. Se permite la compra de acciones a crédito de hasta un 90% de su precio. Esta marea de dinero hace subir a todos los barcos, incluso a los que no son capaces de salir al mar. Esta burbuja especulativa creciente es tan peligrosa que el verdadero motor de la economía comienza a fallar al menos desde 1926. La otra América, la de los suburbios industriales o de los campos endeudados, tiene problemas para seguir el ritmo y para consumir. Algunos precios bajan, los excedentes se acumulan, pero son pocos los que ven venir la crisis cuando se baten todos los récords en estos años locos, en los que el héroe incontestable es Charles Lindbergh. Elegido en 1928 con un programa basado en el capitalismo integral, Herbert Hoover se esfuerza en frenar la tendencia. Con su ministro de Economía, el banquero Mellon, intenta reventar la burbuja especulativa y para ello no duda en inspirar una política de subida de tipos de interés. Pese a ello, la bolsa resiste muy bien, demasiado bien. Habrá que esperar 9 meses hasta septiembre de 1929 con el hundimiento del barco inglés del especulador Hatry. Demasiado tarde y demasiado lejos para retroceder. Los aprendices de brujos han desencadenado una purga automática sin precedente. El 25 de octubre de 1929, tras 10 días de bajas ininterrumpidas de las cotizaciones, 13 millones de títulos, el triple del volumen habitual, cambian de mano. Es el Jueves Negro. La asfixia comienza desde principios de la semana siguiente, después de una última tentativa de los bancos que gastan sus últimas reservas para intentar que los precios remonten. La pesadilla comienza para millares de pequeños accionistas, para cientos de miles de depositantes de los pequeños bancos locales, para millones de trabajadores de empresas precarias. La prosperidad era un sueño. Los años locos han terminado. La trombosis llega rápidamente. Los agentes arrastran a los bancos que les habían prestado dinero estando en la ruina. Estos habían cubierto sus activos con acciones que ya no valían nada y que les llevan a la insolvencia. La política monetaria restrictiva de las autoridades federales provoca un encarecimiento de los créditos, insoportable para las empresas cuyos pedidos ya habían bajado. Por otro lado, el aumento de las hipotecas deprime al mercado inmobiliario. El paro se extiende como una mancha de aceite. La espiral de la crisis está en marcha. Para los que ocupan el lugar más bajo de la escala, la violencia del choque es insoportable. El papel central y motor que desempeñaban los Estados Unidos ocasiona una propagación inmediata del fenómeno al otro lado del Atlántico. Alemania, estrechamente dependiente de los flujos financieros estadounidenses, ve cómo su fuente se agota. La combinación de la desaceleración general, la crisis agrícola persistente y la huida de capitales hacia Wall Street para participar en el entramado bursátil ya había acentuado el paro, las quiebras y las desinversiones en toda Europa central.
El canciller Brüning, católico recto y autoritario, no toca ni una coma del presupuesto para demostrar a los occidentales que su país no puede hacer nada si no se le alivia el peso de las indemnizaciones. Su inercia provoca una radicalización del debate político entre comunistas, quienes cuentan en sus filas con la mayoría de los parados, unos 6 millones en 1933, y los nazis, quienes en las elecciones de 1930 obtienen 107 diputados gracias al apoyo de las clases medias y rurales. En Alemania, la crisis económica condujo en poco tiempo a una crisis de Estado. Pero este hecho no puede explicarse únicamente en términos económicos. En el país, incluso antes de la crisis, había grupos muy poderosos que acechaban cualquier ocasión para poner fin al sistema democrático. La aparición de la crisis económica brindó a estos grupos la posibilidad de ocupar el primer plano de la escena. Impulsaron políticas que acabaron derrotando a los sucesores de Brüning. Pusieron a Alemania en la senda de un régimen autoritario y abrieron finalmente el camino a Hitler. Pero Inglaterra, cuya tasa de paro ya era la más alta de los grandes países de Europa, fue la más golpeada. En mayo de 1929, los laboristas vuelven al poder con Ramsay MacDonald. Afectados por la crisis americana y las repercusiones alemanas ya perceptibles, no dudan en recurrir a los parados para sustituir a los huelguistas. Tampoco comprenden, a pesar de las protestas de Keynes, la necesidad de poner fin a la política tradicional de sus predecesores conservadores, a pesar del riesgo de una ruptura del tejido social. Keynes fue introducido por Snowden, el ministro de Economía laborista, en un gran número de comités e intentó influir en él, pero este era un caso perdido. Creía firmemente en el equilibrio presupuestario, en la paridad con el oro y el libre comercio. Es decir, en todas las virtudes conservadoras puritanas que debían seguirse, según él, para salir del bache y volver a la prosperidad. Por tanto, Keynes no tuvo ninguna influencia entre 1929 y 1931. En el momento en el que el mundo se hundía y estaba necesitado de nuevas ideas en todo Occidente, el poder estaba en manos de gobiernos conservadores. Ya fueran de izquierdas o de derechas, no había diferencia. Por supuesto, las pequeñas economías exportadoras de América Latina, muy dependientes de sus clientes del norte, se vieron afectadas de lleno. ¿Qué podía hacer Chile con sus excedentes de cobre o Brasil con el café antes de que se les ocurriera quemarlo en las calderas de sus locomotoras? Japón, donde el joven Hirohito acaba de ser coronado emperador, también se ve afectado por la disminución de las exportaciones de productos a buen precio. El partido de los industriales imperialistas verá como única salvación del país, amenazado por la caída de los precios y los aranceles establecidos por Estados Unidos y Europa, la constitución de un mercado integrado, protegido y organizado por las bayonetas japonesas. En 1931 conquistan la Manchuria china y la convierten en una colonia manufacturera modelo. Esta espiral depresiva y destructora de las riquezas que afecta al mundo entero, ¿era inevitable? Al menos podría haberse parado a medio camino y comenzar a esbozar una recuperación, según sostenía Keynes, cuyas ideas se irán revelando paulatinamente como proféticas. Keynes escribió mucho sobre la Gran Depresión porque la vivió y la comentó como contemporáneo. Pensaba que la Gran Depresión ocurrió por una mala gestión de la política monetaria de la Reserva Federal. Consideraba que habían subido y mantenido los tipos de interés demasiado altos durante mucho tiempo, 2 años antes de 1929, por lo que habían desanimado a los inversores. Como consecuencia, se produjo un desequilibrio entre ahorro e inversión.
debían haber mantenido bajos los tipos de interés. Yo creo que este ha sido siempre el núcleo del análisis de Keynes. Las autoridades monetarias mantuvieron los tipos de interés demasiado altos. Para Keynes, dos errores humanos, dos errores políticos, transformaron lo que podía haber sido una simple crisis bursátil en una catástrofe mundial. Para empezar, al principio de la crisis, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés al 9%, y Mellon, secretario del Tesoro, provocó el cierre de cientos de bancos en lugar de inyectar rápidamente liquidez al sistema. Se produjo una reducción de la masa monetaria que llegó al 35% en 1933, obligando a la gente a reinventar el trueque y los bonos de compra. Simplemente asfixiaron al enfermo antes de empezar la operación. El segundo error denunciado por Keynes es el proteccionismo. Mientras que el dólar mantiene su paridad con el oro a cualquier precio, arruinando la capacidad exportadora, Estados Unidos levanta una muralla aduanera para luchar contra la caída mundial de precios. Es la llamada tarifa Hawley-Smith, que en algunos casos eleva las tasas de importación en un 40%. Rápidamente lo imitará Japón, y en 1932, Inglaterra. La defensora del libre comercio sienta en la Conferencia de Ottawa las bases de un verdadero mercado común imperial con sus dominios y el imperio de la India. Si una barrera aduanera en un momento dado puede salvaguardar un sector económico particularmente amenazado por la competencia, su generalización e inevitable reciprocidad provoca una nueva recesión global de los mercados accesibles. En lo sucesivo, la dinamita inyectada en el sistema va a romper las últimas canalizaciones. Francia creía estar protegida por un casi pleno empleo y por mejores cifras de crecimiento y de ahorro que sus vecinos, además de un imperio colonial que exhibe orgullosa en la exposición de 1931. La crisis la sorprende a finales de 1932. Descubrirá la frase de Spinoza que dice: nadie es un imperio en un imperio. Tras las devaluaciones de la libra en 1931 y del dólar en 1933, a consecuencia del abandono del patrón oro, el franco de Poincaré, óptimo antes de la crisis, es sobrevalorado en un depresivo mercado mundial. Fue sostenido hasta 1936 con todas sus fuerzas, lo que derivó en un paro creciente, agravado por los mismos errores de los conservadores. Presupuestos rigurosamente equilibrados, créditos caros y barreras proteccionistas. A consecuencia del pesimismo generalizado, el crecimiento de la población comienza a disminuir, mientras que el éxodo rural se frena en seco. En los Estados Unidos, la prosperidad prometida por Hoover no llega nunca y el país se hunde en la angustia. Los campesinos de Oklahoma, en su trágico éxodo hacia la tierra prometida californiana, inspirarán a John Ford, igual que suscitaron la indignación sarcástica de Sidney Pollack, las maratones sádicas de parados desesperados, obligados a bailar el máximo tiempo posible, meses incluso, a cambio de comida. John Steinbeck y Horace McCoy mostrarán un mundo exangüe y desesperado que ha tocado el fondo del abismo.
Sin embargo, una fuerte convicción se impone, rehusada por todas las fuerzas políticas. El liberalismo está vivo. El capitalismo clásico está desfasado. Ahora el Estado, es decir, la voluntad popular, tiene que intervenir cueste lo que cueste. Tiene que aplicar fuertes remedios e incluso salir de la economía de mercado si fuera preciso. Estados Unidos tiene la suerte de disponer de grandes reservas de democracia. En este camino aparece Roosevelt. En enero de 1933, Franklin Delano Roosevelt asume el poder de la primera potencia económica del planeta. Patricio humanista quiere ampliar las barreras de la República Democrática para incluir en ellas a los obreros de la industria y a los campesinos empobrecidos con la crisis. En los 100 primeros días de su mandato, Roosevelt impone una reforma bancaria y bursátil, un programa nacional de grandes obras y un programa de apoyo directo a los agricultores, además de acometer una fuerte devaluación del dólar y la bajada concertada de los tipos de interés. A finales de 1933, las curvas de paro y de crecimiento comienzan a invertirse. Alemania, segunda potencia económica del planeta, no podrá disfrutar de una solución democrática. Pero Hitler, quien llega al poder casi al mismo tiempo que Roosevelt, a finales de enero de 1933, sabrá transmitir el sentimiento de una posible salida de la crisis y de la desesperación. Hombre del pueblo, rencoroso y sometido a las jerarquías tradicionales, sobre todo militares, solo piensa en excluir, quebrar, someter y finalmente destruir. Demiurgo del mal no le faltan ni la habilidad ni la energía que también caracterizan a Roosevelt, demiurgo del bien. Pero sus concepciones fundamentales son diametralmente opuestas. Sin embargo, en Berlín, las recetas económicas son a menudo las mismas que en Washington. Ya los últimos gobiernos de Weimar en 1932, los de Papen y Schleicher, se habían inspirado de la política americana, una vez saldadas las indemnizaciones. Pero es Hitler quien se beneficiará de los primeros efectos positivos del programa de reactivación. Llama rápidamente al mejor experto en finanzas, al antiguo gobernador liberal del Reichsbank, Hjalmar Schacht, quien pondrá las ideas de Keynes al servicio de la dictadura nazi. Hitler no sabía nada de economía y muchos de sus principales colaboradores tampoco. Pero Schacht era un maestro. En 3 años fue capaz de dirigir la recuperación económica según un modelo casi keynesiano, que constituía en sustituir al Estado por la economía privada. El Estado relanza el gasto mediante la construcción de carreteras y después a través del armamento. Solo hicieron falta 2 años para que la economía de armamento se pusiera en marcha. A finales de 1935 ya era un hecho. En 1934, Schacht firma el primer acuerdo bilateral de comercio con algunos países de Europa del Este. Es una actuación que favorecerá el enriquecimiento de Alemania. También creó un plan que permitió la financiación secreta del rearme, que tuvo el efecto de desarrollar el mercado de las materias primas. Todo esto eran noticias maravillosas para Hitler. Paradójicamente, en Estados Unidos, tierra de elección del keynesianismo democrático, los progresos son más lentos, más inciertos. En 1935, el Tribunal Supremo, dominado por las fuerzas conservadoras, anula lo esencial de la legislación del New Deal. Esta será salvada políticamente por la combatividad obrera del nuevo sindicato, el CIO, que sostiene con huelgas de masas la nueva política del presidente, y por la fuerza de la corriente democrática en la opinión pública, que mantendrá a Roosevelt en el poder. Pero desde 1937 la economía, aún frágil, recae en la deflación. Keynes y Roosevelt se vieron una vez en 1934. Después se volvieron a encontrar durante la guerra.
No sabemos cómo se entendieron, pero sí sabemos lo que Keynes intentó aconsejar a Roosevelt desde Inglaterra. Le envió algunas cartas, pero a Roosevelt no le gustaba que Keynes le aconsejara. No quería que le dijera cómo debía dirigir la economía de Estados Unidos, además de que las cartas de Keynes no brillaban por su diplomacia. Sin embargo, eran muy interesantes. En ellas le decía a Roosevelt que si el New Deal no marchaba tan bien como debiera, era porque desconfiaba demasiado en los hombres de negocios. Lo que debía hacer era confiar en ellos y no confundir recuperación económica con reforma. Usted intenta reformar la economía americana, mientras que la prioridad está en la reforma. Por eso hay que darles a los hombres de negocios la sensación de aprecio y no hostigarlos continuamente. Esto es destacable, pues Keynes había comprendido la necesidad absoluta de mantener la confianza de los inversores en el sistema capitalista. En Francia, el gobierno popular de Léon Blum se inspira de las ideas del New Deal de Roosevelt. Pero al no disponer de tiempo ni de estabilidad necesaria, provoca una inflación rápida que le lleva a 2 devaluaciones, sin gran disminución del paro. En cuanto a Gran Bretaña, un proteccionismo austero compite con una lenta pero constante subida de las curvas. En realidad es un camino hacia la guerra. A partir de la segunda mitad de 1938 se impulsa la producción de fábricas y arsenales y se acelera la salida de la crisis en todo el mundo. Pronto se llegará al pleno empleo, pero al precio de una desestabilización, esta vez definitiva, de lo que resta del orden mundial. Solo Estados Unidos, gran vencedor, primero económico y luego militar en los años del conflicto, conservará un recuerdo positivo de este terrible periodo en el que la prosperidad y las victorias en el campo de batalla serán solo suyas. Pero las duras pruebas de la Gran Depresión marcaron profundamente el inconsciente histórico de los pueblos, y antes del fin del conflicto, los aliados se reunieron en Bretton Woods para redefinir un nuevo orden económico. Gracias a las lecciones aprendidas con la crisis de 1929, crearán algunas instituciones, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, destinados a prevenir una catástrofe semejante. Sin embargo, la sombra de 1929 parece volver cada vez que una bolsa se hunde, cierran bancos y empresas y crece el número de excluidos. Entonces el pánico se apodera de un mundo súbitamente inestable. Tras la horrible máscara de la miseria, aparece con angustia la sombra de la Gran Depresión. Por eso, a principios de la crisis de 1997-98, encontramos, como en 1929, el papel central de la economía estadounidense como motor principal de todo el crecimiento mundial, y particularmente de las economías emergentes. Por eso podemos observar en Tigres y Dragones de la Nueva Asia un comportamiento comparable al de los especuladores norteamericanos de los años locos. En efecto, se puede constatar en los 3 años que preceden a la crisis de Asia una alza extraordinaria de las bolsas y una subida muy rápida en todos los activos financieros, una especulación inmobiliaria desenfrenada y un sobreequipamiento de los centros de las ciudades. Todo ello alimentado por fuertes créditos poco convencionales, concedidos por bancos sorprendidos por el derroche inconsciente y ayudados por un ahorro local demasiado abundante. Después se produce una pérdida total de confianza que desemboca en un tremendo crack y en el estallido de la burbuja especulativa. La inquietud alcanza la cima. La crisis mundial llama a la puerta. Por último, la generalización del fenómeno en toda la región recuerda una vez más la propagación inexorable de la crisis de 1929. Primero aparece en Japón. Desde 1990, el país, después de haber aumentado demasiado rápido su capacidad de producción, se ve afectado por la postración. Contenida por las políticas públicas activas, la recesión japonesa se extiende año tras año. Es una economía frágil que la crisis asiática acaba de golpear fuertemente, haciéndole perder valiosos mercados.
Los japoneses, estupefactos, redescubren el paro que había desaparecido en 1935. El problema de Japón es que ha debido afrontar una deflación importante, que es la consecuencia de la fuerte inflación en los años 80. Esto ha causado la insolvencia de gran parte del sistema bancario. Desgraciadamente, las autoridades japonesas no han querido reconocer y afrontar la realidad. Pasaron años y años negando que el sistema bancario tuviera ningún problema importante, aunque por supuesto lo había. Los bancos no podían prestar dinero con seguridad. Por eso se produjo una fuerte recesión en Japón, a causa de los bancos que se negaban a conceder préstamos o que no podían hacerlo por falta de liquidez. Después de Japón, la crisis llega a Rusia. Desde enero de 1998 no consigue aumentar la presión fiscal y se ve afectada por la bajada del petróleo. El 15 de agosto se ve obligada a suspender el pago de intereses de los bonos del Tesoro a corto plazo, los GKO. Esta crisis, en principio independiente de la de Asia, entra en consonancia con esta, junto a las dificultades del sistema financiero japonés que alcanzan su punto culminante en ese momento, en septiembre de 1998. También Brasil se ve afectada por la caída del petróleo, por los malos resultados internos y por la retirada de numerosos inversores. Debe apoyar masivamente con sus reservas la elevada paridad de su moneda, el real, equiparada desde hacía 5 años al dólar. En ese momento Estados Unidos entra en la tormenta. A principios de octubre de 1998 se conoce que uno de los fondos de inversión más prestigiosos de Nueva York, el LTCM, que invertía los capitales de los bancos norteamericanos y de los grandes fondos de pensiones bajo la batuta de 2 premios Nobel de Economía, estaba al borde de la quiebra. Ello podría provocar el derrumbamiento de Wall Street y, como consecuencia, una devaluación brutal y súbita del real brasileño, del cual poseían gigantescas provisiones los principales bancos estadounidenses, muy metidos en América Latina y particularmente en Brasil. En octubre de 1998 era razonable preguntarse si no estábamos ante una repetición tan inesperada como catastrófica de la historia, la irrupción de lo que se conoce vulgarmente como un riesgo sistémico. Se sabe que no fue nada. Esta es la principal diferencia, pues la recuperación fue tan espectacular, casi instantánea, como había sido la enfermedad. Esta capacidad de recuperación casi milagrosa se debía a nuevas realidades. A pesar de su poder, la economía estadounidense ya no estaba sola. Aunque herida, la economía japonesa continuó importando de los países de Asia en crisis una gran cantidad de su producción y produciendo cada año el equivalente a 2/3 de la riqueza estadounidense. Aunque ralentizada por el paso al euro y las obligaciones presupuestarias de la convergencia, la economía europea logró un crecimiento sostenido del 2% en toda la década, llegando a 1999 con el mismo Producto Interior Bruto que el mercado común norteamericano. Esto significa menos precipicios y mejores vías en relación a 1929. Los comportamientos también han cambiado. Si el mundo entero levantó rápidamente el muro del proteccionismo en 1930, precipitando a la miseria a los mercados más vulnerables, la situación fue la contraria en 1997-98. Gracias a unos mercados en expansión y una Norteamérica que desempeña el papel de compradora de último recurso para el mundo en crisis, Corea del Sur y Tailandia pudieron reconstruir rápidamente sus excedentes comerciales y recuperar sus monedas. Japón y Brasil utilizan sus excedentes para emprender el saneamiento financiero. A pesar de 2 décadas de ataques contra la filosofía monetaria de Keynes, procedente del campo ultraliberal, sus análisis estaban aún presentes en todas las memorias. Todo lo que pensamos y lo que hacemos en una crisis se fundamenta en lo que se aprendió de la crisis de 1929-1933.
Todos los instrumentos de los que disponemos fueron forjados para responder a aquella crisis. El sistema de supervisión bancario. La disponibilidad de los bancos centrales a inyectar liquidez a los mercados en caso de crisis. La flexibilidad de los tipos de cambio. La conciencia del peligro del proteccionismo en una situación de depresión o de recesión mundial. La cooperación internacional a través de las grandes instituciones internacionales. Todos estos son algunos de los ejemplos, pero hay otros, como son los instrumentos y los mecanismos de las instituciones para gestionar una crisis si fuera necesario. El uso acertado de estos instrumentos durante la crisis de 1997-98 permitió a un hombre, el presidente de la Reserva Federal Americana, Alan Greenspan, salvar la economía mundial en un día glorioso, tomando rápidamente decisiones esenciales. Para empezar, con una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, inyectaba en la economía del país una masa monetaria que estimulaba al consumo, la bolsa, la inversión y las importaciones, provocando una recuperación mundial. Aún así, asumió con valentía el riesgo inflacionista que nunca llegó. Paralelamente, montó con el gobierno una operación de salvamento de los fondos LTCM gracias a préstamos públicos y privados que evitaron el pánico. Por último, más de 17.000 millones de dólares fueron desembolsados en Brasil, permitiendo al presidente Cardoso ser reelegido en primera vuelta en 1998, así como el aplazamiento de la inevitable devaluación del real hasta febrero de 1999, cuando la recuperación era ya general. El avión brasileño en llamas aterrizó en la pista suavemente. Creo que lo más importante fue la capacidad de actuar rápidamente con las instituciones internacionales para frenar el pánico. También el hecho de refinanciar las deudas a corto plazo. Animar a los bancos a permanecer con los créditos, lo que no ha ocurrido siempre y es importante. Y dar a los líderes políticos la posibilidad de comenzar las reformas que debieran haber hecho hace ya tiempo. En el sudeste asiático, las principales reformas acometidas bajo la presión internacional afectaron sobre todo al sistema bancario, que hasta entonces había financiado, incluso a fondo perdido, a colegas y tunantes, a parientes y amigos. En Japón, los líderes políticos y los dirigentes de los principales bancos se ponen de acuerdo a mitad de octubre de 1998 para crear un plan de salvamento eficaz para el sector financiero. Pronto se vislumbra la recuperación. Durante este periodo, el Fondo Monetario Internacional interviene con préstamos considerables, a veces ligados a condiciones draconianas, apareciendo por primera vez en su historia como el Banco Central del planeta. El Fondo Monetario fue criticado por tomar medidas demasiado deflacionistas al mantener las paridades de las monedas extremadamente duras, tipos de interés muy elevados y una austeridad presupuestaria muy dura, aunque se relajara muy pronto. A la vista de los resultados, evitaron la crisis. Eso es lo principal, aunque quedan los problemas sociales. Las dificultades propiamente económicas retroceden, pero el sufrimiento social es más difícil de borrar. Una crisis, aunque haya sido superada, no es un suceso neutro. Aunque Corea del Sur esté en plena recuperación, incluso después de haber conocido durante unos meses una tasa de paro récord del 10%, aunque Tailandia haya reconstruido rápidamente un sistema financiero saneado, y aunque Singapur, Taiwán y Malasia se hayan recuperado muy rápido, Indonesia se ha hundido y tras las quiebras de las principales empresas y la huida del capital chino hacia remansos financieros, todavía no ha encontrado su capacidad productiva.
Pero las clases medias procedentes de la anterior etapa de prosperidad del país y los campesinos enriquecidos de Java han votado mayoritariamente a la democracia en contra de las dictaduras populistas, autoritarias o islamistas. Los entonces presidentes de Indonesia, Abdurrahman Wahid, y de Corea del Sur, Kim Dae-jung, siguieron de forma consciente el ejemplo de Roosevelt. La razón por la que, en definitiva, la crisis no degeneró en una depresión global es porque las fuerzas de recesión muy fuertes en los países en vías de desarrollo no alcanzaron a los países desarrollados, a excepción de Japón. Aunque Japón sea importante, es considerablemente más pequeño que los Estados Unidos y que Europa, y además no es muy abierto, por lo que su impacto en el mundo es sorprendentemente débil. Me parece razonable pensar que los países en vías de desarrollo no son lo bastante fuertes ni importantes en el sistema mundial como para generar una crisis global. Solo pueden provocar una local. Para que se produzca una crisis mundial, tiene que declararse en Estados Unidos o en Europa, quienes al fin y al cabo son los protagonistas del sistema económico mundial. He aquí algo de calma, pero solo un poco, pues existen amenazas, pero tienen otros nombres. Débil ahorro y endeudamiento de la economía estadounidense, fuerte tasa de paro europeo y necesidad de mantener el euro, que aún fluctúa por la actuación divergente de los países que lo han adoptado, y gran dependencia de los mercados emergentes frente a sus exportaciones a los países desarrollados. Así pues, la subida de los tipos de interés en Estados Unidos para recuperar el ahorro o en Europa para mantener el euro, si están mal coordinadas, pueden debilitar el sistema, perturbando las nuevas corrientes comerciales entre Europa, América y Asia. Los hombres saben levantar diques que les protegen de las catástrofes. Así ocurrió en la historia bíblica de José, el consejero del faraón, donde el ingenio, la lucidez y la energía de unos cuantos permitieron prevenir las catástrofes. Estamos lejos de la perdición, pero no olvidemos que tras la Guerra del 14, la segunda tragedia que ha marcado el siglo XX fue una catástrofe económica, la crisis de 1929.